Esta es la W y aquí, como siempre, al mediodía sigue la W. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por su sintonía a través de todas las frecuencias de la W a lo largo y ancho de Colombia, pero también muchas gracias a ustedes, los que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestra señal digital, porque estamos ya en video, usted nos puede ver a Mauricio, usted puede ver a Paola, usted puede ver a Andrea y usted podrá ver a nuestro invitado a esta hora, siguiéndonos en YouTube, buscándonos como W Radio Colombia, estamos en vivo, lo mismo que en Facebook, lo mismo que en nuestra página, en wradio.com.co. ¿Lo pueden ver a usted, Juan Pablo? También, claro. Sí, pero bueno, eso es lo menos grato. No crea. Eso es lo menos grato. No, señor. No, en cambio, verla a usted, Paola, Andrea, por favor. Los crespos. Sí, los crespos. O esos ojos profundos de Paola Herrera, escrutadores, indagadores, que ven más allá del alma. En fin, a ustedes muchas gracias. Ay, no olviden que también pueden conectarse con nosotros cuando quieran, suscribiéndose al podcast de Sigue la W. Suscríbase ya a través de cualquiera de las plataformas de podcast y puede oír este y cualquiera de nuestros reportajes las 24 horas del día, cuando quiera, antes de dormir, al despertarse, en la ducha, en la cocina, en fin. Bueno, numeral no acepto. Eso fue lo que le dijo Andrea, la argentina, a nuestro invitado, que ya está además con nosotros aquí en cabina, Diego Martínez. ¿Qué se sabe de la historia? ¿Qué nos puede anticipar antes de saludarlo? Bueno, pues Juan Pablo, buenas tardes. Para anticiparles y para que se vayan conectando de una vez en W Radio Colombia, pues hay una preocupación por parte de Diego Martínez, quienes ustedes recordarán que durante el acuerdo de paz entre el gobierno y la desmovilizada guerrilla de las FARC, pues Diego hacía parte del equipo jurídico que asesoraba a este grupo. Es que esencialmente, Andrea, eran Enrique Santiago y él. Y Diego Martínez. Y Diego Martínez eran las dos figuras más importantes del equipo jurídico asesor. Claro, imagínese usted entonces, pues ellos tuvieron un reconocimiento, además todos los permisos por parte del gobierno colombiano para estar en La Habana, para estos diálogos en los que participaron además muchos países. ¿Qué pasó? Hubo una sorpresa de Diego Martínez porque él además está también asesorando a desmovilizados de la guerrilla de las FARC que se están sometiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Él recibió una invitación por parte del colectivo del Gremio Nacional de Abogados de Argentina, además iba a conocer un caso de sometimiento, viajó a Buenos Aires con la sorpresa que le dijeron, usted aquí no acepto que ingrese, usted queda deportado y lo aislaron, él no tuvo tiempo ni siquiera de preguntar qué pasó, por qué me están deportando, simplemente lo regresaron a Colombia, él dice, estoy preocupado porque no sé por qué tengo una supuesta alerta internacional. Sobre todo porque pudo haberle pasado en Argentina, pero le podría pasar en otro país, pero claro, eso lo vamos a ver en segundos. Numeral no acepto, ese es nuestro hashtag a esta hora. Julio acaba de trinar, con lo que nos anticipó. El tema, no sé si lo oyó, Andrea. Telecafé, que es ahora operador logístico de cualquier cantidad de cosas, ¿no? Hasta sanduchitos le hacen a usted en Telecafé si quiere. No. ¿Qué dijo Julio? Pues dice desde su @JSánchez numeral no acepto que el Ministerio del Interior no explique los contratos logísticos con Telecafé. Dice @Shadumita, numeral no acepto la impunidad y el pésimo mensaje social que se envía cuando la fiscalía cierra investigaciones para sus amigos. Bueno, eso va a ser después de la 1 de la tarde, cuando nos detengamos en Sigue la W, a hablar o a recordar más bien toda la historia de la ñeñe política que ayer recibió el sacrosanto archivo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pero hablando de numeral no acepto, Paola, son muchos los que dicen no acepto que siga subiendo el dólar. ¿Por qué no hacen algo? Sí, señor Juan Pablo, pues mire, ya hoy el dólar alcanzando o tocando los 4.600 pesos, incluso ya se ubica un poco por debajo del euro, que siempre, pues históricamente desde que existe esa moneda había estado muy por encima de la divisa estadounidense. Y pues, hoy vamos a hablar con analistas a nivel internacional, Juan Pablo, porque queremos ver cuál es el panorama en el mundo, si esto solo está pasando en Colombia o si otros países también tienen su moneda devaluada. Y en Colombia nos vamos a plantear la pregunta que usted hacía y es si el gobierno puede hacer algo. Inicialmente le digo que no, porque quien maneja la política cambiaria en Colombia es el Banco de la República, pero de todas formas sí vamos a hablar con nuestro invitado sobre la tal vez un poco responsabilidad de este gobierno que se va en ese tema del alza del dólar en el país. Mauricio, esto que está poniendo en nuestro YouTube Live Hernando Mendoza me parece hecho por usted. A ver, numeral no acepto la construcción de una plaza de mercado
en el parque principal del municipio de Flandes. Eso me parece llamativo. Sí. Que en Flandes cojan el parque principal para convertirlo en plaza de mercado. Toca verificar eso, ¿no? Sí. Fernando Triana le manda a través del chat del YouTube Pero Live, puede Paola. ser un mercado campesino, ¿no? De esos Sí, que hacen temporal. puede Sí, ser. puede Pues toca ser. averiguar. Yo creo que toca averiguar. Le mandan flores a usted, Paola. Gracias. Fernando Triana. Y a Andrea le mandan corazones. Gracias. Bueno, numeral no aceptó. Bueno. Después de la una también numeral no aceptó. Bueno, no aceptó, Andrea, no saber qué va a hacer la oposición o cómo va a funcionar la oposición en el Congreso a partir del próximo 20 de julio. Ya estamos en cuenta regresiva en una semana y un día. Habrá nuevo Congreso y la oposición pues tendrá que hacerse oír, ¿no? Claro, ayer hablábamos con el que será el próximo presidente del Senado, Roy Barreras, y nos decía que incluso le enviaba un mensaje a María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, que bienvenida a la oposición, aunque tienen las cuentas para lograr ese acuerdo nacional de mayorías, dice él, para poder pasar en el Congreso las reformas más principales del gobierno de Gustavo Petro, es importante seguir hablando con los que se consideran protagonistas de la oposición. Hablamos con Miguel Uribe, pues hoy después de la 1 de la tarde vamos a hablar con María Fernanda Cabal para que nos diga quién toma esas banderas de la oposición y en qué consistirá. Numeral no acepto. Numeral no acepto. Ese es nuestro hashtag a esta hora en Sigue la W. Nos vamos entonces con nuestros invitados y arranca este espacio, una pausa muy cortica, y llegó aquí don Diego Martínez para contarnos qué fue lo que le pasó en Argentina. Ya volvemos, sigue la W. Vuelve el Davivienda Golf Tour del 29 de julio al 28 de octubre a las principales ciudades del país. Inscríbase en www.daviviendagolftour.com y participe por uno de los cupos para la gran final. Un beneficio exclusivo para clientes con tarjeta de crédito Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Sigue la W, también en podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. Itaú celebra 5 años de estar cerca de sus clientes y hoy dice con firmeza, vamos con orgullo, porque vamos con Itaú. Itaú presenta en la W Noticias del Día. 12:10, aquí sigue la W Noticia del Día, la que les vamos a contar. Muy llamativo lo que le pasó a Andrea al abogado Diego Martínez. Pues llamativo, raro, no sé. Y para él preocupante, seguramente. Pues de una vez, abogado Diego Martínez, ex asesor jurídico de la desmovilizada FARC durante el acuerdo de paz. Gracias por estar aquí en la cabina de la W Radio. Buenos días, Andrea, Juan Pablo, a todo el equipo de trabajo por invitarnos a poder hablar con ustedes en este programa y obviamente a la ciudadanía y a los oyentes. Yo creo que es importante recordar ese papel, Juan Pablo, de Diego Martínez. Recuérdenos cuál fue su rol en las negociaciones de paz, de ese acuerdo entre el gobierno nacional y la desmovilizada guerrilla de las FARC. Sí, en efecto, yo fui llamado tanto por el entonces comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, el señor Timoshenko, y por el expresidente Santos, para formar parte de la comisión jurídica que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. Fuimos 6 abogados, 3 en representación de el gobierno nacional y 3 en representación y delegación de las extintas FARC. Recuerden ustedes que ahí estuvo Manuel José Cepeda, estuvo Juan Carlos Henao, el jurista Douglas Castle, también estuvo Álvaro Leiva y Enrique Santiago, y a quien le corresponde en la mañana de hoy, ¿no? Álvaro Leiva, Juan Pablo, el canciller, canciller ¿no? designado del gobierno de Gustavo Petro. Y si le parece, Juan Pablo, entonces empecemos de una vez con ese relato. Abogado Diego Martínez, ¿usted qué papel cumple ahora ante la JEP y por qué razón viaja a Argentina, a Buenos Aires? Sí, yo actualmente soy asesor en temas legales, concretamente asesor a la estrategia legal y sobre todo asesoro temas de implementación del acuerdo de paz. Y recibí una invitación porque fui perito técnico en un caso en Argentina muy sonado, que es el caso del señor Facundo Cabrales, un desmovilizado de las FARC que hizo parte de esta guerrilla y fue detenido por una orden internacional de la Fiscalía General de la Nación. En ese momento se surtió un juicio y yo fui convocado por la justicia ordinaria argentina como perito técnico para ilustrar a la justicia argentina porque en criterio nuestro quien tenía la competencia para asumir este caso es la Jurisdicción Especial para la Paz, asunto que ya fue resuelto recientemente por este tribunal, quien acaba de asumir la competencia en este caso. Y pues mi
parte de mi asesoría es, si se quiere, asesorar a las diferentes estrategias legales de cómo asumir este sistema, y en eso fui invitado por el Gremio Nacional de Abogados de la Federación de Abogados de Argentina, pues para tener una serie de conversaciones y diálogos sobre este tema y sobre todo la actual situación de los acuerdos de paz en Colombia. Llegando efectivamente el día lunes en las horas de la madrugada, fui... Lunes, ayer. Sí, ayer, Ok. siendo la 1 de la mañana, fui retenido por la autoridad migratoria argentina, quien me aisló y me mandó a un cuarto, donde me tuvieron alrededor de 3, 4 horas en ese cuarto, sin ninguna explicación. Posteriormente me dicen que en contra mío hay una especie de alerta que posiblemente ellos piensan que es un homónimo, y sin mediar palabra alguna me notificaron de una decisión tomada de manera inmediata, donde decidían deportarme del país, ya no por esta razón, sino por otras. En fin, nunca tuve una decisión concreta de la autoridad migratoria argentina. Ya retornando al país, gracias a las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, pude tener contacto con el ministerio, con la gente encargada de los temas de derechos humanos en Argentina, quienes me informan que me encuentro en eh, una lista de alerta del gobierno nacional, del gobierno colombiano, que esta no es una situación nueva, que varios defensores y personas que trabajan en los acuerdos de paz han sido víctimas, y que efectivamente ellos no tienen ninguna responsabilidad. Y en virtud de esa lista, que es una especie de lista de alerta, Sí. como si yo fuera un terrorista, Mm, mire, yo jamás en mi vida he sido detenido, jamás mm, en mi vida he tenido un proceso sí. judicial en contra. Yo Abogado, soy un abogado, ¿sí? abogado. ¿Hacía cuánto no salía usted del país o no iba a otro país fuera de Colombia? Pues yo voy constantemente a Europa, en Europa Ujú. Nunca le había no me ha pasado esto. ocurrido eso. En algunas ocasiones durante el proceso, Ujú. y tal vez era normal por el papel que nosotros desempeñamos, si éramos requeridos, si se nos decía, mire, ocurre esto, ¿no? Eh, Pero les explicaban nos además. explicaban, pero esto de que estoy en una lista, y bueno, uno cuando va a una actividad migratoria que pasa por otro país, pues sencillamente llena los requerimientos y hay una Mm. pregunta de la autoridad migratoria, y pues se contesta. Pero en este caso, lo que se me hace muy extraño es que yo esté en una lista promovida por el gobierno nacional. Es que eso era lo que quería preguntarle y por eso arrancaba queriendo saber si en otro lugar o en otro aeropuerto le había pasado algo similar recientemente. Porque que usted esté en una lista que además haya sido entregada por el gobierno colombiano, pues resulta llamativo. A usted sus compañeros o colegas defensores de derechos humanos en Argentina le especificaron la lista de qué carácter es o hace cuánto está ahí o quiénes más podrían estar ahí. No, esta información me la entrega el gobierno argentino a través Ah, de una dependencia que ellos tienen, creo que es la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno ah, argentino, o sea, y esto es una información oficial. son los que me dicen, mire, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad acá, es una responsabilidad porque usted está en una lista de alerta internacional presentada por el gobierno nacional, ¿no? Por el gobierno colombiano. Por el gobierno colombiano, exactamente. Y digamos, inmediatamente yo lo que he hecho es, esta mañana tuve comunicación con la vicecancillería, que se comunicó conmigo, puse en conocimiento este asunto, también acabo de poner en conocimiento este asunto a la embajadora argentina. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Significa que voy a iniciar acciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque me Mm. parece que es una clásica labor de difamación y de extracción. Yo soy un defensor de derechos humanos, defiendo derechos esenciales para los colombianos. Estuve jugado con el acuerdo de paz y su implementación, y considero que necesito tener una respuesta, ¿no? Claro, pues mire, Juan Totalmente. Pablo, tenemos los chats donde esa persona, pues que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno argentino, le da esta información a Diego Martínez. Él nos ha pedido que tapemos su identidad, pero tenemos Ujú. los chats, entonces si A quiere ver, los veamos. leemos. Usted haga de Diego y yo hago de esta funcionaria, si le parece bien. Perfecto, listo. Entonces, El chat uno sí, soy Diego. le contesta: hola, Diego, queríamos saber cómo estás. Soy trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. Pues extrañado, me deportaron de tu país. No entiendo la razón. Nadie habló conmigo. Defenderme no pude. Y le contesta ella: sí, Diego, en ese chat 2.
Estuvimos averiguando y aunque es información interna, te aviso que tenías una alarma internacional del Estado colombiano. Acabé de llegar a Bogotá. ¿Del Estado colombiano? Sí, Pero, ¿sabes por qué? Si precisamente no tengo requerimientos. Salí de Colombia. y le contesta ella, hemos tenido varios casos de personas defensores sociales, militantes políticos, etcétera, que han tenido la misma situación. Desafortunadamente, el Estado argentino en ese caso no puede hacer nada. Son alertas que se generaron principalmente después del acuerdo de paz. Es lo que le contesta esta funcionaria. Diego lo relaciona esto tal vez con su papel en el acuerdo de paz. Sí, en efecto, yo acabo de poner esta situación en conocimiento del gobierno nacional en cabeza de la vicecancillería, que me dice que en efecto ellos no tienen listas. Pues debe haber alguna lista. Yo considero que aquí hay un tema muy grave que es el papel de migración. Mire, lo que yo puedo observar, porque efectivamente estos casos no solamente han ocurrido en contra mía, sino varias personas que me han buscado y me han dicho es que migración está actuando como una especie de policía política, es decir, que reseña a la gente que sale del país e inmediatamente se ponen en contacto con el país donde uno hará la respectiva visita o labor y lo ponen en una de esa alerta. Este caso no únicamente pasó conmigo. Recuerden ustedes que un ex antiguo integrante del antiguo secretario de las FARC, el señor ¿En Ricardo México? Grando, en México, le ocurrió exactamente lo mismo. Cierto. Se le reportó desde acá, desde el gobierno nacional, y inmediatamente activaron una alerta de Interpol. En este caso, yo quiero aclarar que yo no tengo ninguna alerta ni solicitud judicial. Esto se trata de un requerimiento administrativo y exijo a las autoridades colombianas pues que me expliquen qué es lo que ocurre y sobre todo migración. Es decir, Sí. Migración Colombia está funcionando como una policía política o el antiguo DASO. ¿Qué es lo que ocurre? Abogado, pues, usted es un experto en estos temas jurídicos. Un gobierno soberano como el colombiano puede efectivamente enviar ese tipo de alertas a otros países diciendo no dejen entrar a Argentina a este señor y a esta señora y a este señor porque pueden ser peligrosos. Pues si es en el marco de una decisión judicial y de un Ujú. requerimiento de Interpol, que es la policía que realiza la labor del fichero judicial a nivel internacional, pues obviamente, y de hecho te pueden detener, Sí. pero si no hay ninguna orden judicial, si no hay ningún requerimiento de Interpol de ningún tipo y si no hay ningún requerimiento de algún juez, pues no es posible, ¿sí? Ujú. Creo que en este caso hay un requerimiento administrativo, que es lo que uno pudiese suponer, y creo que es importante que el gobierno nacional sepa que esto está prohibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es la clásica estigmatización al opositor, pero también a los Claro, defensores. pero uno también podría pensar que hay una responsabilidad que recae sobre la autoridad migratoria argentina, toda vez que ellos, pues, fueron los que lo inadmitieron a usted. Claro, y desde luego yo estoy muy claro en esto y he hecho el requerimiento oficial al Estado argentino, pero también las autoridades migratorias pues se basan en los informes de los otros países. Es entendible, aunque no excusable. Yo creo que el gobierno argentino actuó de una manera imprudente, debieron haber verificado. Me tocó recurrir a otros embajadores gracias un poco al papel que desempeño, que pudieron ayudar en ese momento y me pudieron ayudar a esclarecer qué fue lo que ocurrió. Abogado, ¿qué tipo de requerimiento puede tener? Usted dice que quizás puede ser administrativo, porque digamos en el caso de Interpol, yo estuve averiguando con la DIJÍN y allí no tiene ningún requerimiento, usted no está en ninguna lista, o sea, no hay ningún tipo de alerta para que usted en otro país sea deportado. En el caso de la justicia colombiana, ¿puede haber algún requerimiento, ya sea de un juez administrativo, de un juez penal, laboral, quizás, no sé, para que usted no se le permita salir del país? Mira, esta pregunta es muy importante para mí porque en mi vida, quiero decirlo, he tenido un requerimiento judicial, ¿no? Em, si ustedes miran, he tenido tuve varios debates con Néstor Humberto Martínez, quien procedió en una causa judicial contra mí, ¿sí? Nunca pudo comprobar nada, nunca pudo establecerse nada, y yo vengo desde hace 4 años una especie de persecución sistemática por este gobierno, y lo quiero expresar muy claramente. Yo tengo medidas cautelares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y estas medidas, efectivamente, que usted señala, pues son ilegales en la medida en que son actividades de espionaje, ¿sí? Actividades de estigmatización para la labor que desarrolla una persona que pues yo no sé qué daño le estoy haciendo al país. Por el contrario, he ayudado a desarrollar un proceso de paz y considero
que en virtud de eso necesita una respuesta. Es lo que esta mañana le manifesté al vicecanciller sobre lo que ocurre. Y una respuesta de fondo, porque en efecto esto es muy delicado para la labor que yo realizo. Mire, yo les quiero contar, si esto es sistemático, si esta alerta existe, yo no puedo realizar mi representación internacional. Claro. Yo represento más de 300 personas asesinadas en el marco de las negociaciones asesinadas, y tenemos varios procesos en instancias internacionales. Significa que aquí de plano hay una negación de justicia. Esto es muy grave en la medida en que pues están también negando el acceso a la justicia de muchas víctimas y personas que yo represento. Andrea, Ujú. hemos buscado algún tipo de respuesta por parte de Migración Colombia, el Ministerio de Exteriores, en fin, alguien en el país que nos explique qué tipo de alerta o qué tipo de advertencia es la que se le habría enviado de Colombia a los organismos migratorios del mundo, no sabemos, por lo Ujú. menos Argentina, Ujú. para que el abogado Diego Martínez no pueda entrar. Sí, claro, nosotros buscamos a Ministerio de Justicia, también a la DIJÍN, como decía Mauricio, que se encarga de todos estos trámites con Interpol. También buscamos a la Cancillería, nos dijeron lo siguiente: no hay ninguna orden de inadmisión por parte de la Cancillería, pero todo este tema lo maneja Migración Colombia. Dicen ellos que si hubiesen tenido conocimiento, pues pudieron incluso haber intervenido para darle un mejor trato al abogado Diego Martínez, pero que las autoridades argentinas no contactaron a Colombia y que hasta el momento pues Migración no les ha dado ningún reporte, pero que esto hace parte de competencia de Migración Colombia. Nosotros también pues, sin embargo, averiguamos en el interior, por lo que ellos también tuvieron que tener el desarrollo de todo este proceso de paz y conocer quién era el señor Diego Martínez. Nos remitieron también a Migración Colombia. Nos remitimos a Migración Colombia y nos dijeron lo siguiente. A ver, Dijeron, el manejo, dice, ese tema no es competencia de Migración Colombia, aunque todas las entidades dicen dicen que eso es de que es migración. de Migración. Bueno, muy bien. No es competencia de Migración Colombia y como tal no nos vamos a pronunciar. El manejo que le hayan dado las autoridades argentinas al señor es competencia de ellos, y si él tiene una denuncia formal puede hacerla ante la Cancillería, que es quien se encarga de los colombianos en el exterior. Dicen que Migración es la encargada de realizar el proceso de control y verificación de los ciudadanos nacionales y extranjeros que entran al país, y dice, deben consultar con las autoridades que manejan el sistema de alertas internacionales. Nosotros consultamos la base de datos para revisar impedimentos de salida. Yo le insistí, le dije, bueno, pero es que nosotros queremos saber oficialmente si Migración Colombia emitió una alerta o no. Dice, no es competencia de Migración Colombia, insisten ellos. Y ya finalmente, entonces, dice que no se van a pronunciar si es que hay un tipo de alerta por parte de Migración Colombia o no, y que nos remitamos a Argentina y a unas páginas de internet a ver si hay alertas. Estamos consultando, Carlos está haciendo la diligencia ante las autoridades argentinas, pero yo vuelvo y le pregunto, don Diego, ya voy con usted, Mauricio. Abogado, ¿quién le informó a usted los chats que vimos hace un instante? Volvamos a presentar los chats en la pantalla de nuestro YouTube Live. Estos chats que estamos viendo en este momento en nuestra pantalla, ¿esos se los escribió usted una funcionaria del gobierno argentino? Sí, en efecto, producto de las denuncias que hicieron inclusive gobiernos amigos. Yo quiero decir que yo soy consultor en estos temas, y sobre todo organizaciones de derechos humanos se comunican conmigo, esta instancia de derechos humanos oficial del gobierno argentino, y me comunica esto. Esa información entiendo que es reservada. Tal vez el gobierno argentino, por estos temas de la diplomacia, nunca va a salir a decir esto, pero lo que sí quiero advertir es que es una información de una fuente dentro del gobierno argentino. Y en efecto, de acuerdo a lo que escucho con Andrea, sí creo que Migración Colombia debe ser intervenida. Esto no puede convertirse en una especie de marco fichero de inteligencia policial, porque no tienen esa función. Migración Colombia fue hecha para otras cosas. Es que, Mauricio, se me viene a la mente, antes de las elecciones de segunda vuelta, ¿se acuerda usted que nosotros hablamos con un observador internacional que venía de la Argentina? ¿Sí? Y que no lo dejaron subir en el avión porque supuestamente también tenía alguna anotación o algún tipo de alerta internacional emitida en su contra. Es raro, y por eso quería ver, otra vez déjame ver, Alejandra, el segundo pantallazo de chat, porque la expresión que utiliza ahí la funcionaria del gobierno de Argentina es clarísima, clarísima, clarísima. Y ahí la repetimos. Sí, Diego, estuvimos averiguando, y aunque es información interna, te aviso que tienes una alarma internacional del Estado colombiano. Si hay una alarma internacional del Estado colombiano, pues sería bueno que la conociéramos todos. E incluso, si esa alarma internacional existía,
uno pensaría, abogado, que ni siquiera lo deberían haber dejado montar en el avión saliendo de Bogotá hacia Buenos Aires, ¿no? Es lo que yo creo, Mauricio. Sí, Juan Pablo, un dato. Aquí el vicecanciller Francisco Echeverri nos dice que efectivamente escuchó esta mañana al abogado Diego Martínez, que ya se le ha pedido a Argentina que aclare qué fue lo que pasó. Se le pidió específicamente al embajador argentino en Colombia que pues ayude a aclarar por qué inadmitieron al abogado Diego Martínez, y que la respuesta es que él ya va a hacer esta solicitud ante el gobierno de Argentina directamente y de manera rápida. Pero pues, insisten en que no hay por el momento ningún tipo de responsabilidad de Colombia. Sí, exacto. No sé, Andrea, muy raro. Sí, sí, está muy extraño y sobre todo pues nos sorprende que Migración Colombia no nos pueda decir lo que todas las autoridades y entidades nos dicen, oiga, ellos son los que le confirman si hay una alerta o no. Y yo quiero que mostremos el acta del incidente, por favor, donde ahí entonces le responden pues muy superficialmente algunas razones del Ministerio del Interior de Argentina a Diego Martínez. Entonces ahí vemos su nombre, ahí vemos la fecha y dice rechazo. Y dice que señalan las 2X de sospecha fundada. Y más abajo ratifican con 2X, no se autoriza su ingreso. Y esto lo firma el director nacional de Migraciones. Pero sí, Diego Martínez, quiero preguntarle si usted, pues, también va a tramitar estas preguntas que usted tiene en el próximo gobierno, donde el próximo canciller será Álvaro Leiva. Sí, O si ya ha podido hablar con él. sí, en efecto, he puesto en conocimiento del doctor Álvaro Leiva y de la actual Cancillería, pero digamos, la competencia hoy del asunto la tiene, es la vicepresidenta, la actual canciller sobre el tema. En efecto, me comuniqué esta mañana con el vicecanciller, quien me da estas explicaciones. Yo no estoy conforme, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias y voy a acudir al Sistema Internacional de Derechos Humanos, voy a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta medida. Es que esto no le puede pasar a nadie, es decir, vivir el escarnio público a ninguno de nosotros, a ningún colombiano, no es porque sea yo, pero sentirte en un aeropuerto rechazado sin ningún tipo de apoyo, si se quiere, sin poderte defender. Yo soy abogado y lo más importante para nosotros es podernos defender de una acusación que viene precisamente del estado, de tu estado de origen, ¿no? Entonces yo lo que pienso hacer en este momento es iniciar las acciones en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque aquí hay vinculados dos países, ¿no? Y siento que los dos países violaron mis derechos fundamentales, tanto Argentina, porque no me pidió corroborar qué es lo que ocurría, no me informó el procedimiento, además que inicialmente me dicen una cosa y ahora me dicen otra cosa, y el Estado colombiano, porque yo sí creo que este gobierno tiene altas responsabilidades, que no es a mí únicamente que me ocurre, ¿sí? Le ha ocurrido a otras personas, a otros defensores del acuerdo, y aquí ha venido existiendo una especie de política de persecución contra nosotros. Yo les puedo contar desde los intentos de judicialización que me hizo el señor Néstor Humberto Martínez, que salía a responderle públicamente, le dije, si usted me quiere acá, aquí estoy, tiene todo, soy una Biblia abierta para todo lo que quiera la justicia colombiana, hasta intentos de entrampamiento, ¿sí? Vigilancia, sospechas en contra mío, de mis familiares, seguimientos, y ahora esto, es decir, me están bloqueando internacionalmente y eso no lo voy a permitir. Mire, escribe @Girasoles Primavera en el chat del YouTube. ¿Por qué lo sacaron de Argentina? Es que ni lo dejaron entrar. Sí. O sea, llegó al aeropuerto, lo metieron al cuartico y lo devolvieron. Y dice Joel Londoño, seguro la embarró, por eso lo echaron. No, es que ni siquiera lo dejaron entrar. Y además es una decisión que toma la autoridad migratoria argentina, según lo que vemos acá, por una alerta que se habría emitido por parte del Estado colombiano. Entonces es importante dejar eso en claro, porque aquí no se trata de una deportación determinada por Argentina porque usted cometió un delito, exacto, porque usted hizo, no sé, proselitismo político allá, no, nada que ver, usted ni siquiera pudo entrar. ¿Cuándo fue la última vez que había ido a la Argentina, abogado? No, yo nunca había ido a la Argentina, esta es la primera vez. Sí he estado en el Cono Sur, pero es mi primer viaje a la Argentina y estaba en labores relacionadas con el trabajo que hago con la implementación del acuerdo. ¿Y qué pasó con la diligencia? Porque finalmente, si usted iba a hacer una diligencia ya en Argentina, ¿ahora la podrá adelantar, la podrá hacer virtualmente o eso será una situación que de momento queda aplazada? Es un asunto que efectivamente debía entrevistarme con el compareciente, explicar, es un asunto muy importante para el futuro de los casos que, para el otorgamiento para la JEP, ¿no? De verdad que está haciendo las antiguas FARC ante la jurisdicción, y pues se afecta un proceso más de esclarecimiento de la verdad. Creo que lo que va a ocurrir, esta persona deberá quedar en libertad próximamente. Esperamos pues que nuevamente la autoridad argentina me permita pues acompañar este proceso judicial como corresponde, ¿no? Hay noticia de última hora relacionada con el nuevo gobierno. Paola, se anuncia embajador de Colombia en Washington. Veamos el trino, lo tenemos ya también para la pantalla.
Sí, señor Juan Pablo, el presidente electo Gustavo Petro acaba de anunciar a través de su cuenta de Twitter que Luis Gilberto Murillo, representante afro del departamento del Chocó en Colombia, será el nuevo embajador de nuestro país en Estados Unidos. Recordemos pues que Luis Gilberto Murillo fue la fórmula vicepresidencial del candidato Sergio Fajardo para estas elecciones presidenciales de 2022, es ingeniero de minas, es político colombiano, fue ministro del Medio Ambiente, gobernador de Chocó y pues tiene una trayectoria bastante importante. Estaba cantado, ¿no? Esta elección Sí, de Luis Gilberto Murillo eso sí, tenía él que renunciar a la a nacionalidad la estadounidense, ciudadanía, a la ciudadanía estadounidense. estadounidense. Sí, señor. Y Pero bueno, también ahí ya hace entonces el anuncio confirmando el presidente Gustavo Petro que Luis Gilberto Murillo reemplaza a Juan Carlos Pinzón. Y también es importante recordar el papel y cercanía de Luis Gilberto Murillo, incluso con la administración de Barack Obama, en Ajá. temas de liderazgo afrodescendiente y de colombianos en el exterior. Así que por esa vía también puede tener una influencia importante. No, pues sencillamente es reemplazar a un hombre que se mueve muy bien en Washington, Ujú, como lo es el embajador Pinzón, por otro que se mueve muy bien en ujú. Washington, Con el actual gobierno de Biden. con el actual gobierno, exactamente. Bien, entonces Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos. Andrea, ¿algo más con el abogado? No, pues quedamos muy pendientes, ojalá de Migración Colombia, que nos puedan dar una respuesta un poco más detallada, ya que todas las entidades y ministerios nos remiten a Migración Colombia. Quedamos pendientes también de Argentina y Diego Martínez, solamente una pregunta final y también para claridad. El hecho de que usted haya asesorado jurídicamente a las FARC que se desmovilizaron en este acuerdo de paz, no quiere decir que usted sea integrante o haya sido integrante de esta guerrilla ni que pertenezca actualmente al Partido Comunes, ¿no? Sí, yo no tengo militancia en ningún partido, tampoco en el Partido Comunes, ¿no? Tampoco hago parte de los firmantes, es decir, yo soy un asesor legal, asesor jurídico. De hecho, mis honorarios se encuentran cubiertos por la comunidad internacional, por si alguna sospecha pueda generar eso. Pero otra cosa que quería decir es que Alejandro Rusconi se llama el abogado Ah, sí, argentino del movimiento Evita en Argentina. que Ah, varias fue el que no veces dejaron venir. Sí, al que dos veces entrevistamos. intentó ingresar al país y Migración Colombia precisamente no lo dejó ingresar, ¿sí? Me parece muy importante que Migración Colombia y la canciller pueda darnos respuestas sobre estos temas. ¿Estamos Ujú. o no los defensores del acuerdo de paz en listas de alertas? ¿Qué es lo que ocurre? Yo quisiera interrogar un poco a la Cancillería sobre este tema. Seguiremos insistiendo, abogado, para tener también una respuesta para los oyentes y quienes nos siguen también en el mundo digital, a quien sigue la W. Muchas gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Muchas gracias, Andrea, Juan Pablo, al equipo de trabajo por permitirme expresarme y a los oyentes. Hacemos una pausa muy breve y en segundos estará con nosotros Salomón Kalmanovitz, Paola, para hablar del incremento del dólar. Vamos a mirar causas internas, pero sobre todo externas. También estará con nosotros Craig Erlam, quien es analista senior de mercados financieros en Oanda, para poder saber qué es lo que está pasando. Pero usted nos puede anticipar algo, Paola, darnos un abrebocas antes de la pausa. Pues Juan Pablo, mire, le puedo decir que hasta ahora el dólar sigue subiendo, vamos en 4.614 pesos. Una pausita y volvemos. Sigue la doble.